Buen día. Primeramente agradecer a Canieti por esta participación de ponencia de TD SYNNEX Microsoft en el apartado de seguridad. Llevemos esta plática más a los temas que tiene Microsoft en este apartado, el cómo podemos protegernos en la seguridad con lo que es Microsoft Defender. Acompáñenme a revisar qué es lo que nos ofrece toda esta solución. Primeramente, Microsoft Defender como tal es toda esta suite que está manejando Microsoft para la parte de ciberseguridad, ¿vale? Adicionalmente a las participaciones que tiene, a las alianzas con algunos software de terceros que se pueden integrar perfectamente a las soluciones existentes, Microsoft está sobreponiendo toda esta suite que ya viene en algunos de los licenciamientos con los que ustedes ya cuentan. Los apartados de Defender, ya sea en alguna de sus variaciones, como lo puede ser Defender for Office 365, Defender for Endpoint, Defender for Club Apps o Defender for Identity, son puntos focales en el apartado de seguridad para cubrir los pilares que tiene Microsoft en cuanto a su enfoque. Recordemos que estos pilares son 4, en donde se nos está abarcando el tema de identidad y su administración. En el apartado 2, la administración de los dispositivos y de las aplicaciones como tal. Su pilar número 3, que es la parte de colaboración y productividad, en donde podamos tener un entorno seguro para estar trabajando sin ningún tema. Y el apartado 4, la parte de la gobernanza de datos y el compliance, ¿vale? Si lo vemos por separado, estos 4 pilares como tal, se empiezan a cubrir con soluciones en particular de Microsoft, llámese Active Directory, llámese Intune, ahora Defender for Endpoint para tener esta administración de los dispositivos también, la parte de productividad que se sigue cubriendo con la suite de Office 365, el apartado de gobierno de datos con la parte del etiquetado con Information Protection que nosotros podemos estar utilizando sin ningún tema. Ahora bien, en este apartado, en donde empezamos a cubrir puntos focales con Microsoft Defender, en donde podemos proteger lo que son nuestras aplicaciones y datos, en donde podemos empezar a tener el análisis y una guía de cómo podemos llevar nuestra seguridad en la organización, el que también podamos revisar cuáles son las aplicaciones que se están utilizando dentro de la organización, el cómo las esté clasificando el propio Microsoft para darnos a nosotros un punto focal de cómo tienen una calificación, en qué tienen que abarcarse más estos programas, estos desarrollos, si tienen algún tipo de falta en alguna ISO, si el certificado no está cumpliendo con todas las normas. Estos apartados son cosas que también nos puede dar la suite de Defender, ¿vale? En la parte de administración de identidad de acceso, el que podamos tener esta convergencia con nuestro directorio activo, ya sea en la nube, ya sea on-premise, que estén en modo híbrido, y que podamos hacer ese seguimiento de qué es lo que sucede con todos los apartados, ¿vale? Desde que están iniciando sesión nuestros usuarios, desde qué actividad están realizando, si están manejando algún tipo de nivel de riesgo, ya sea como usuario o como su cuenta como tal. El que también podamos empezar a proteger estos datos, que es parte importante hoy en día de todas las organizaciones, el contar con un sistema de DLP, el que podamos establecer esas políticas, esas restricciones de con quién podemos compartir la información, con quién no, y que de igual manera podamos tener esa seguridad de administrar los dispositivos, cuál es el contenido que se puede tener, qué contenido no, cómo lo podemos blindar, que tenga todas las actualizaciones, que solo el software que esté instalado sea el correcto o el que se esté utilizando dentro de la compañía y que empecemos a eliminar esas brechas de seguridad desde un inicio. Vale. Como se les mencionaba antes, el apartado de Defender tiene 4 variantes, por así decirlo, en donde una va enfocada al endpoint, ¿vale? Microsoft Defender for Endpoint es este apartado de la suite el que nos va a ayudar a administrar los dispositivos, en donde va a tener puntos focales como la administración de amenazas y vulnerabilidades, donde nosotros vamos a poder ver qué es lo que está pasando con el dispositivo, qué es lo que nosotros podemos llegar a realizar
con esta suite, el que podamos tener una reducción de superficie de ataque es bastante cómodo porque empezamos a minimizar esa superficie que pudieran tener los ciberdelincuentes y que empecemos a cerrar brechas para poder identificar mejor qué es lo que está pasando y no estemos sufriendo algún tipo de ataque. El que esté contando con una protección de nueva generación, el que todas las actualizaciones que esté mandando Microsoft se estén yendo directamente a nuestro endpoint es de suma ayuda. El que podamos tener este EDR, el que podamos poder detectar, responder a algún tipo de amenaza o de incidente, también es bastante valioso y que ya lo podamos tener en una suite con Microsoft. El que también podamos tener una autoinvestigación y autorremediación. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos adelantarnos a algún suceso que vaya a pasar dentro de la organización enfocado a nuestro endpoint y al cómo estemos trabajando. Y sobre todo, el que podamos contar con los expertos de Microsoft en cuanto a amenazas por si llegáramos a tener algún tipo de detalle. ¿Ok? Estos son puntos que empieza a cubrir el apartado de Defender for Endpoint, en los cuales podemos ver eh, dos planes, si por así lo pudiéramos manejar, en donde vamos a contar con lo que les comentaba hace un momento, en donde vamos a poder tener la parte de la investigación, la parte de integración con Defender for Cloud Apps, como les decía, para saber qué es lo que está pasando con los endpoints, el que podamos tener también eh, esta administración de amenazas y vulnerabilidades, que podamos también tener un filtrado de contenido web desde que estemos nosotros inscribiendo los dispositivos como tal y que podamos tener un mejor apoyo o una mejor protección. ¿Cuáles son los alcances que tiene Defender for Endpoint? Los alcances, si nos vamos ya a un punto puntual, a un escenario vívido, por así decirlo, es el que pueda tener una protección contra malware, contra phishing, contra ransomware, que son de los ataques más comunes hoy en día y con lo que estamos viviendo en esta parte de la pandemia que aún por ahí no termina, ya estamos en una nueva normalidad, pero seguimos todavía en un entorno híbrido. El que podamos tener ese análisis, esa detección de ataques de día cero, el que podamos tener también la parte de la detección de todos estos incidentes y vulnerabilidades y que nuestro endpoint esté cubierto de 360, ¿vale? El que nosotros podamos contar con esa protección también nos deja tranquilos de saber que podemos estar trabajando desde algún sitio remoto hacia nuestra infraestructura y que podamos estar trabajando sin ningún inconveniente, que no tengamos en mente si vamos a tener alguna brecha de seguridad por conectarnos, si tenemos las últimas actualizaciones, si estamos haciendo las cosas bien al momento de compartir información, que tengamos esa seguridad y que podamos llevar nuestro trabajo día a día sin ningún problema. Otro de los apartados con Defender es el apartado de Defender for Identity. Defender for Identity nos va a ayudar a que tengamos este acceso de nuestros usuarios, pero que también podamos contar con algún tipo de acceso privilegiado. No solamente eso, sino que podamos nosotros también ver qué es lo que sucede. Recuerdan que hace un momento les decía el saber qué está pasando con nuestros usuarios, cómo están iniciando sesión, cómo se están autenticando, cuáles son los puntos que están utilizando, los recursos tal cual, y que nosotros empecemos a ver estos sistemas de identidad en donde vamos por ahí a hacer algún tipo de autorización, algún tipo de autenticación, para que puedan pasar. Porque recordemos esta parte, no es lo mismo estar autenticándonos que tener la autorización para algún tipo de recurso, ¿vale? Este tipo de cosas, el que podamos tener una cuenta, que le empecemos a proteger, que sepamos cómo es que va a trabajar nuestro usuario y que por ende podamos nosotros empezar a ver cuáles son las superficies que tienen un ataque potencial, ¿vale? Que puedan ser desde los dispositivos, que pueda ser nuestra cuenta, que pueda ser algún tipo de interfaz, pero que nosotros lo empecemos a blindar de esta manera y que podamos saber qué es lo que pasa con algún tipo de incidente o alerta que nos llegue a generar. Esto también, el que pueda incluirse, como también se los mencionaba a un inicio, el que pudiera tener algún tipo de alianza que se pueda integrar sin ningún problema, lo puede hacer.
en algo con on-premise, algo que también esté en alguna otra nube, se puede integrar sin ningún problema. En la otra variante que tiene Microsoft Defender, que va enfocado a el apartado de For Office 365, en donde esta campaña también se empieza a sincronizar con lo que es Identity, y que por ahí podemos nosotros empezar a ver cuando los atacantes mandan algún tipo de correo, todo esto empieza a generar también una alerta en la plataforma que esté empezándose a blindar con algo incrustado que venga en ese correo, que se empiece a hacer la búsqueda o que el atacante esté por ahí con algún tipo de contador para que en cierto tiempo se vaya a armar algo en particular, y que la parte de Defender junto también con Identity hagan esta colaboración, por así decirlo, y que puedan empezar a tener dónde se está localizando el problema, cuál es el usuario, cuál es la actividad que se está teniendo, y que puedan empezar a detectar este apartado y que nuestro entorno de trabajo sea completamente seguro. En el panorama que tiene Defender for Office 365, también hay un Office 365 Plan 1, Plan 2, en donde vamos a contar con funciones que nos van a ayudar para tener un anti-phishing, tener reportes en tiempo real de lo que está sucediendo con nuestro flujo de correo electrónico, la parte de contar con attachment y URL o enlaces que nos estén mandando de manera segura, al igual que pueda contar con un simulador de ataque. ¿Qué es este simulador de ataque? Muchas veces no lo vemos de esta manera, pensamos que nuestras organizaciones están cubiertas de la A a la Z y no sabemos cómo están actuando nuestros colaboradores. ¿A qué se refiere esta simulación? A que en un entorno controlado podamos correr un ataque de ingeniería social en donde podamos customizar nosotros un correo como comúnmente lo hacen los ciberdelincuentes, de mandar un enlace, mandar solicitud de algún tipo de credencial y ver cómo están eh, respondiendo nuestros colaboradores. No solamente nos da esa ventaja la plataforma, sino que también nos da un recurso que es un autoaprendizaje. Nos da cursos en los cuales nos empieza a educar a nuestros colaboradores el cómo deben de atacar este tipo de correos, qué deben de hacer, qué no deben de hacer, cuál es la primera acción que ellos debieran de realizar al momento de detectar este tipo de ataques, y que eso ayuda bastante a la organización y da un plus si nuestra organización ya está contando con algún tipo de campaña similar. ¿Vale? El que también podamos tener esta autoinvestigación y que se esté respondiendo de manera automática hacia algún tipo de incidente, también es parte de los servicios que incluye Defender for Office 365. El otro apartado, si ya hablamos de la parte de identidad, ya hablamos de la parte de los endpoints, ya hablamos de la parte de la colaboración, ¿qué es lo que pasa con las aplicaciones de nube que están utilizando nuestros colaboradores? ¿Cómo podemos nosotros empezar a hacer esa protección en todo el entorno y cómo lo podemos revisar? El que contemos con Microsoft Defender for Cloud Apps para ver qué es lo que está pasando en la nube, cuáles son las aplicaciones que se están utilizando, que están dentro de la organización, que estamos utilizando por medio de algún inicio de sesión en alguna otra red que no sea la de la organización o previamente la que tenemos en casa, si estamos trabajando con home office, el que podamos también empezar a tener ese monitoreo de cómo se están utilizando los archivos que ya cuenten con algún tipo de política o archivos en general, que es todo este apartado. Si nosotros también contamos, por ejemplo, con un firewall de algún tercero que podamos exportar o que podamos conectar ese syslog que nos da y que empiece a alimentar la plataforma para que nos dé datos como cuál es el tráfico que se está teniendo en la organización, cuáles son los usuarios, cuáles son las IPs que se están trabajando, cuáles están consumiendo más recursos, el por qué están consumiendo esos recursos, qué aplicaciones están utilizando, como les decía, el qué ranking nos está dando la misma plataforma y en qué se basa para darnos una calificación del 1 al 10, en donde 1 al 3 es una calificación muy baja, en donde las aplicaciones que estamos utilizando no es que sean maliciosas, pero tienen bastante brecha y que pudieran tener. Es una
gran área de oportunidad que tienen para mejorar porque les falta algún certificado, porque no están cumpliendo con alguna ISO, porque no están teniendo algo de disaster recovery en dado caso de que se llegue a caer la aplicación. Este tipo de cosas son las que cubre los apartados de la puntuación. Otra puntuación que va del 4 al 7 ya son aplicaciones que están empezando a catalogarse como buenas, en donde ya se están cubriendo estos apartados y son mínimas las cosas que les faltan para tener una calificación de 8, 9 o 10. 8, 9 o 10 son aplicaciones que están cubriendo bastante los estándares en cuanto a seguridad y compliance para que nosotros podamos utilizarlas sin ningún problema, ¿vale? Este tipo de cosas nos da los apartados de Defender for Club Apps, en donde podemos nosotros empezar a monitorear qué es lo que pasa. Podemos hacer conexión de aplicaciones, ya sea conexión de aplicaciones de Azure, conexión de aplicaciones de Office 365, conexión de aplicaciones de otras nubes que también podemos nosotros empezar a monitorear y podemos ver qué es lo que está pasando con estas funciones, ¿vale? Ahora, acompáñenme a revisar todos estos apartados de lo que tiene Defender para nosotros. Una de las ventajas que tiene el portal de Microsoft 365 Defender es que ya podemos tener toda la administración desde una sola consola. Esta es nuestra consola principal. Nosotros podemos ingresar normalmente con nuestro usuario, en este caso de ser administradores o contar con algún tipo de rol. La recomendación es que cuenten con un rol de administrador de seguridad, de lector de seguridad y de administrador global para que pueda tener acceso a todas estas funcionalidades en el apartado de seguridad y que podamos nosotros empezar a ver en nuestro portal de administración todos estos centros de administración, ¿vale? Nosotros los podemos ver por separado, los puntos focales que pudiera ser Defender para la parte del endpoint, la parte de nuestro Active Directory, la parte de cumplimiento, la parte del Endpoint Manager, que también es la parte de este portal de Defender for Endpoint, y que también por ahí podemos revisar los apartados de Intune, el apartado de seguridad, que es el portal general que tiene toda esta administración, en donde vamos a poder ver los apartados que previamente les mencionaba, en donde vamos a ver extremos o los endpoint, que aquí entra Defender for Endpoint, la parte de colaboración y correo electrónico con Defender for Office 365, ver el apartado de aplicaciones en nube con Defender for Club Apps y que también podemos nosotros empezar a tener la parte de identidad dentro de este apartado, que es Defender for Identity. Si nos vamos aquí en el portal al apartado de configuración, vamos a poder ver las configuraciones de los portales. Podemos ver el apartado general de lo que es Defender, el apartado de puntos de conexión, el apartado de colaboración y correo electrónico, el apartado de identidades y la detección de los dispositivos. Ahora, revisándolo como lo fuimos viendo en la parte de la presentación, que podamos nosotros ver Defender for Endpoint para saber cómo incorporar, cómo ver qué es la información que nos va a traer todo este apartado, lo podemos ver desde configuración. Cómo se va a conectar con otras aplicaciones como Defender for Club Apps para también empezar a alimentar la plataforma, lo podemos ver de esta manera. Desde que nosotros vamos a revisar cómo se va a incorporar el punto de conexión, es el que nosotros empecemos a ver cuáles son las reglas que necesitamos que tenga. Si nosotros queremos hacer algún tipo de gestión, generar algún grupo, tener algún rol, tener una característica más avanzada de saber qué es lo que se tiene que tener, muchas veces viene por default una configuración, pero el que nosotros podamos hacer esta customización nos deja saber que podemos nosotros empezar a activar funcionalidades que tiene Defender para tener más robustez en cuanto a la protección. Por ejemplo, en este apartado de características avanzadas, para nosotros customizar ese sensor que vamos a incorporar en los dispositivos de la organización, que podamos tener la parte de tiempo real, el que se esté mandando esa información a la plataforma,
el que podamos habilitar el EDR también en modo de bloqueo para que no tengamos algún tipo de escape por ahí, el que también podamos tener la protección o integración con Identity, como se los decía, para que pueda recuperar cuáles son los datos de los usuarios que están teniendo, los datos de los dispositivos que lo pueda mandar y que también podamos nosotros activar esta conexión con Office 365, que nos pueda hacer esa conexión para empezarlo a proteger y que nos esté mandando también qué es lo que está sucediendo con estos dispositivos. El que también lo podamos conectar con Defender for Cloud Apps, en un momento más les explicaré por qué, para que también esté mandando esa información y podamos verlo desde ese apartado. Si necesitamos nosotros también que tenga el filtrado de contenido web, que lo tenga desde este apartado para que nosotros podamos hacer algún tipo de configuración mínima adicional si es que nosotros queremos bloquear algo en particular. Si nosotros queremos que esté teniendo conexión con Intune, porque nosotros también contamos con esa suite dentro de la organización, lo podemos hacer de esa manera para que se esté comunicando también hacia esa plataforma y viceversa y nos traiga más información, ¿vale? Este tipo de cosas simplemente hay que aplicarlas, colocar el, el nombre de quien lo está realizando, el que guardemos por ahí la preferencia, las preferencias, se guarda como tal y listo. Estamos listos para poder nosotros bajar este tipo de apartados de incorporación. ¿Cuál es la ventaja que también nos da Defender for Endpoint? Que está para diferentes dispositivos, no solamente para algún tipo de versión. Está para los apartados de Windows, desde Windows 7, Service Pack 1 hasta ya ahora Windows 11. También nos aparecen los apartados para server. También nos aparece la parte de macOS para los dispositivos que tengamos con ese sistema. La parte de servidor Linux, porque ahora muchas de las organizaciones también cuentan con este tipo de plataformas para dispositivos iOS y para dispositivos Android. Nosotros vamos a decidir cuál sensor descargar para poder hacer la incorporación dependiendo de el tipo de sistema operativo que se esté manejando. ¿Cómo se hace el deploy? El deployment lo podemos hacer de varias maneras. Lo podemos hacer con un script local. ¿Qué significa esto? Y la leyenda que dice hasta 10 equipos no quiere decir que la plataforma esté topada, sino que ese script sí. El script simplemente nos va a servir para incorporar 10 dispositivos utilizando ese mismo ejecutable. Si nosotros queremos hacer la incorporación de un dispositivo 11, habría que bajar otro script y así sucesivamente, ¿vale? Si se nos pudiera hacer un poco complicado porque no podemos hacerlo de manera manual, podemos hacerlo mediante una directiva de grupo, podemos hacerlo mediante Configuration Manager, también lo podemos hacer por el apartado de Intune, ya los tenemos incorporados los dispositivos, podemos desde ahí mandar la parte de esta incorporación y la ventaja que también nos da la plataforma es que nos empieza a dar cuál es el paso a paso que debamos de realizar al momento de querer hacer una incorporación, ya sea para un sistema Windows, para nuestros endpoint tradicionales, para la parte de algún servidor, también nos da los paquetes de instalación que debiéramos nosotros empezar a tener. Para un dispositivo macOS también cambia la implementación y también nos da los pasos que debemos de empezar a hacer e incluso nos da la parte de poder realizar algún tipo de prueba antes de poderlo hacer en nuestro entorno productivo, ¿vale? Estas son las ventajas que nos da la plataforma, el que podamos hacer esta incorporación sin ningún tipo de inconveniente. Ya que nosotros incorporamos estos dispositivos, ¿qué es lo que vamos a ver? Dentro de nuestro apartado, y cuando tengamos ya nuestros dispositivos incorporados, vamos a poder ver cuál es su total, cuál es el riesgo que se está manejando, cuál es la exposición que están teniendo o cuáles no están cumpliendo en su totalidad con esa incorporación. Nos va a aparecer la parte de nombre, dominio, el nivel de riesgo que llegue a tener, el nivel de exposición que pudiera tener el dispositivo por algún tipo de software que le hace falta algún tipo de actualización de seguridad o incluso el mismo sistema operativo que le haga falta alguna actualización.
qué versión de Windows tiene, qué versión de sistema operativo, cuál es la plataforma, el estado de mantenimiento, cuál es el software que está teniendo eh, incorporado dentro del dispositivo. Son cosas que nos puede llegar a dar la plataforma. Ventajas también que podemos nosotros empezar a incorporar es el tener esta administración de la configuración, el que nosotros podamos revisar cuál es la seguridad que tienen estos dispositivos, el que podamos tener estos apartados de cumplimiento, cuáles son los dispositivos que se estén manejando y que todo lo podamos ver también mediante un dashboard y que desde ahí nosotros empecemos a ver cuáles son los dispositivos que necesitan algún tipo de atención. Em, También podemos nosotros empezar a configurar algún tipo de alerta, algún tipo de notificación hacia un usuario en específico para que ese usuario pueda tener la acción pertinente en dado caso que se requiera. Puntos también que podemos empezar a tener, maneja un laboratorio de evaluación, maneja tutoriales y simuladores que nosotros podemos empezar a llevar a cabo en este apartado para que también nosotros tengamos toda esa certeza de que podemos nosotros empezar a tener una experiencia completa con Microsoft en el apartado de seguridad y que por ahí podamos nosotros empezar a llevar a cabo todos estos simuladores que se tienen, ¿vale? El que también estemos administrando estas vulnerabilidades que llegan a salir, cuál es el panel en el cual nos va a presentar la puntuación de exposición, las principales recomendaciones de seguridad que debamos de llevar y el que nos pueda dar ese paso a paso para llevar la implementación también es de bastante ayuda. El que podamos tener las recomendaciones, la parte de la corrección en dado caso de que ya se haya realizado algún tipo de detalle, la parte del inventario o incluso si nosotros queremos verlo de esta manera, los puntos débiles que llegáramos nosotros a tener, ¿vale? Desde aquí la plataforma nos puede mostrar esos apartados y que podamos nosotros empezar a administrar estos incidentes y alertas de la mejor manera posible. El que podamos empezar a ver si hay algún tipo de actividad anormal, si hay un viaje imposible, si hay IPs que están tratando de iniciar sesión o que iniciaron sesión y que estén catalogadas como de alerta o como IPs que ya estén en algún tipo de punto focal o calificación de que son maliciosas, el que también lo podamos ver de esta manera como tal. Puntos como estos son cosas que podemos ver con Defender for Endpoint, pero que también podemos nosotros empezar a ver con Defender for Office 365, el apartado de colaboración y correo electrónico. Lo que les decía en este punto, el que nosotros podamos ver cuáles son las directivas de las amenazas y que empecemos nosotros a generar alguna política adicional a las que por default trae la plataforma, que podamos tener esta protección anti-phishing, contra spam, contra anti-malware, la parte de nuestros datos y vínculos seguros, y que si nosotros empezamos a revisar cada uno de estos apartados dentro de nuestra plataforma, vamos a poder ver que vienen por default ya una política, esta política que viene activada en automático, que está con un anti-phishing predeterminado, pero que nosotros podemos empezar a generar una nueva. El que podamos nosotros empezar a ubicar algún cierto número de usuarios, algún grupo en específico, dominios que queramos incluir en la política, el que podamos nosotros empezar a ver cuál es el umbral que está manejando nuestra plataforma, un estándar, un agresivo, un más agresivo o un más agresivo, que nosotros podamos empezar a habilitar estas funcionalidades, pues también nos dan esa certeza, esas herramientas de que nuestro equipo de TI puede empezar a blindar de alguna manera a algunos usuarios que necesiten más protección por algún rol que estén desempeñando en la organización o por el tipo de información que estén manejando. Este tipo de cosas es lo que podemos empezar a blindar, a crear esas políticas, esas directivas dentro de Defender for Office 365. Otra de los apartados, como les decía, la parte de spam, la parte de anti-malware, la parte de datos seguros, en donde podamos nosotros empezar a revisar, como les decía, vienen ya políticas o directivas creadas previamente que vienen por default, el que nosotros podamos generar algún adicional con una configuración customizada
también nos deja saber que nosotros podemos empezar a determinar qué es lo que pasa. Si bien podemos nosotros editar la política que está por default, también nosotros podemos llegar a customizar o realizar la que nosotros deseemos dependiendo de la complejidad que queremos que tenga. ¿Cuál es el umbral que queremos manejar dentro de la organización? Si sea bastante agresivo o que sea el estándar, ya va dependiendo de lo que nosotros vayamos a decidir. Reglas que también pudiéramos nosotros empezar a tener, la parte de mensajes de notificación que también pudiéramos empezar a manejar, son parte de lo que nos puede llegar a dar Defender for Office 365. Si recuerdan, también hace unos minutos les platicaba de un entrenamiento de simulación. Este entrenamiento que nos deja saber cómo pudiera estar nuestra organización hoy en día, cómo están actuando nuestros colaboradores al momento de que les llegue un correo de esta índole, en donde este apartado es un entorno controlado desde la misma plataforma, con nuestro mismo dominio que nosotros podemos llegar a customizar y que nosotros podemos empezar a tomar de una serie de eventos o una serie de simulaciones que podemos correr para la organización, donde va desde una cosecha de credenciales para saber si los usuarios están cayendo en darle clic a alguna URL y posteriormente loguearse, la parte de adjuntar algún dato con malware, vincular datos adjuntos, la parte de un vínculo a malware tal cual, una URL malintencionada que también podemos colocar ahí, o alguna concesión de permisos OAuth. Estos famosos permisos que nos dicen, puedes utilizar tu cuenta del trabajo, tu cuenta de red social, tu cuenta que gustes, para no necesariamente crear una cuenta nueva en ese producto o servicio, sino que puedas utilizar esas credenciales. Esos son los permisos OAuth que se necesitan, que por ahí también, si no tenemos nosotros cuidado en eso, desde ahí podemos generar una brecha de seguridad, pero también lo podemos estar monitoreando, ¿vale? Estos apartados que nos da Defender for Office 365 con la simulación de ataque también son de estos servicios que no debemos de dejar pasar y explotarlos de la mejor manera para saber cómo poder utilizar estas campañas. ¿Vale? Son puntos focales que por ahí también podemos nosotros empezar a tener. Ahora, el que nosotros eso lo podamos revisar en el apartado de Defender for Office 365, la parte de identidad, que también podamos empezar a revisar qué es lo que se está manejando dentro de la organización con Defender for Identity, en donde podamos saber cuáles son los usuarios que tenemos, cuál es la prioridad de investigación, cómo es la parte de las aplicaciones, cuáles son los flujos que han tenido de trabajo tal cual, los roles si es que están manejando algún tipo de rol administrativo, hablando de administración en las consolas de 365, que por eso aparecen este tipo de detalles dentro del nombre, que no es más que un distintivo de saber que estos usuarios tienen un rol de administrador, ¿vale? Son cosas como estas y que el otro apartado que es Defender for Club Apps, en donde vamos nosotros a poder revisar qué es lo que sucede en la nube, ¿vale? Lo podemos ver de esta manera, en donde podemos empezar a revisar las aplicaciones OAuth, que lo mencionaba hace no más de 2 minutos, en donde los usuarios dan esos permisos a aplicaciones para poder iniciar sesión con sus credenciales actuales, ya sea de la organización o de algún servicio en particular. Aquí nos aparece como tal el nombre, nos aparece el usuario, el nivel de permisos que nos está solicitando hacia la misma plataforma y que por aquí si nosotros damos en ver más detalles o simplemente damos clic sobre el nombre de la aplicación, nos va a decir cuáles son los permisos que requiere, ¿no? Escritura, lectura, modificar algo, de dónde viene, desde qué editor viene, cuál es el uso que les esté dando, la parte del ID de la aplicación, la URL que te está redireccionando a ese portal, que desde aquí nosotros podemos empezar a revisar esos apartados y tomar una decisión si lo podemos permitir que esté autorizado por parte de la organización o que estemos marcando como prohibida estas aplicaciones que se estén utilizando.
Son cosas que podemos hacer con Defender for Club Apps, que también si lo vemos de la siguiente manera, vamos a irnos a su portal como tal. Si bien hace un momento les decía que podemos nosotros tener esa administración centralizada desde el portal de Defender, también pudiéramos irnos a su propio portal de Club App, ¿vale? Este portal en el cual nosotros vamos a tener Defender for Club Apps, donde vamos a poder hacer esa conexión hacia otro tipo de servicios, como les decía, podemos configurar la conexión con Azure, configurar con Office 365 para que también nos esté diciendo qué es lo que está pasando, conectar con alguna otra aplicación, como lo puede ser AWS, como lo puede ser Cisco, como lo puede ser GitHub, como lo puede ser Google, la parte de Salesforce, la parte de Workday, y estas aplicaciones no están cerradas, ¿vale? Si nosotros queremos unir alguna aplicación que la organización esté utilizando bastante y que queremos monitorear, nosotros podemos sugerir esta aplicación a los expertos de Microsoft y en cuestión de algunas semanas o de algún mes ya se ve incorporada esa aplicación. Esto, si lo revisamos o si lo hubiésemos revisado hace 2 meses, no estaban apareciendo todas estas aplicaciones. Ya por aquí veo cosas adicionales que anteriormente no estaban, que se están tomando por las empresas que comienzan a utilizar estas aplicaciones y que nosotros podemos hacer esta conexión. ¿Para qué hacemos esta conexión? Para que nosotros podamos ver cuál es la actividad que se esté teniendo también de los usuarios también en esta plataforma. Cuál es la actividad que se está teniendo, cuándo inició sesión, cuándo hizo algún tipo de búsqueda, cuándo subió algún tipo de archivo y qué es lo que está pasando, desde qué dispositivo lo hizo, si fue una PC, si fue un dispositivo móvil, ese dispositivo qué tipo de sistema operativo se tiene, si se hizo desde algún navegador en específico, cuándo fue ese dato o esa acción que se realizó y que nosotros podamos tener esa certeza de qué es lo que está pasando. Ahora bien, la parte de nuestros archivos, el que también nosotros podamos empezar a ver qué archivos se están ocupando, en dónde están, en qué aplicación, con quién están colaborando y que también podamos tener cuál es la última modificación. Podemos nosotros generar políticas para refrescar todo lo que nosotros necesitemos saber y que nosotros tengamos también esa parte de los usuarios y cuentas y podamos saber cuál es la investigación o la prioridad en investigación en dado caso de que estén teniendo algún tipo de detalle, algún tipo de incidente y que la misma plataforma también nos dé esos apartados. La parte de alertas de qué está sucediendo dentro de la organización, alguna actividad infrecuente desde alguna ciudad, desde algún tipo de inicio de sesión, de un viaje imposible, estos famosos viajes imposibles que hoy estamos en una ubicación y dentro de 30 minutos ya estamos tratando de iniciar sesión del otro lado del mundo, que todo esto nos empieza a dar la notificación, la plataforma. Este apartado de Defender for Club Apps se empieza a conectar con las otras entidades para robustecer la información que nos puede presentar y que, como se los decía y que les mencionaba que lo íbamos a ver un poquito más adelante, cuando nosotros configuramos, por ejemplo, en Defender for Endpoint, el qué es lo que esté conectando o que esté conectando con Defender for Club Apps es para eso, para que nos esté también mandando información. Nosotros podemos tener la conexión de dos maneras. Una, lo podemos hacer mediante un snapshot de nuestros firewall, también por ahí se los mencionaba, que nosotros podamos subir un reporte, un syslog de lo que está teniendo nuestra organización para tener ese tráfico o que nosotros podamos tener un reporte continuo. Este reporte continuo, ¿de dónde va a venir? De Defender for Endpoint, en donde va a estar mandando en tiempo real qué es lo que está pasando. Nos van a aparecer los tipos de riesgos que se estén teniendo, alto, medio, bajo, para la parte de las aplicaciones, las categorías de las aplicaciones, dependiendo del uso que le estemos dando, las aplicaciones encontradas, las IPs desde donde se están logueando nuestros usuarios, cuántos usuarios se están logueando y quiénes son, y el tráfico que se esté manejando en general. Si queremos nosotros empezar a ir a ver cuáles son las aplicaciones que se tienen, pues podemos entrar a este apartado de
aplicaciones descubiertas y revisar cuáles son las que se están utilizando dentro de la organización. Al igual, nos puede dar el mapa general de dónde se están teniendo estos inicios de sesión, que desde aquí pudiéramos nosotros empezar a ver alguna actividad sospechosa que no tuviéramos nada que ver del otro lado del mundo. Desde aquí podemos empezar a ver qué es lo que está pasando. Lo que les mencionaba y les hacía referencia de la calificación que nos da la plataforma hacia las aplicaciones es este apartado. Nos dice cuál es el score que se tiene en la aplicación y por qué. Eh, si nosotros le damos clic, nos aparecen todos los puntos que sí está cumpliendo la aplicación, que por eso tiene ese score de 10. No solamente aparecen productos de Microsoft con esa calificación, aparecen productos de Amazon, productos de Google, la parte de Gmail, la parte de Citrix, por ejemplo, con calificaciones correctas, ¿no? 8, 9, 10 que por ahí les mencionaba. Y que si nosotros quisiéramos revisar lo contrario, qué aplicaciones se están utilizando dentro de la organización que no tengan un score correcto, podemos irnos al lado contrario y empezar a ver por qué se tiene esa calificación, ¿vale? Como les repito, no quiere decir que la aplicación sea maliciosa, lo que nos quiere decir es que tiene una área alta de oportunidad. ¿Por qué? Por ejemplo, para esta aplicación no tiene una autenticación multifactor, el que esté recordando las contraseñas, no tiene un soporte SAML, la parte de las ISOs o la parte de compliance tiene una calificación de 0, no está cumpliendo con las que son, digamos que de cajón, que podamos empezar nosotros a tener con alguna calificación en específico, y la parte de legal, pues tampoco está por ahí cumpliéndolo o lo está cumpliendo de manera parcial. Por eso se están dando esas calificaciones, ¿vale? Esto también nosotros lo podemos empezar a ver desde aquí para tomar algún tipo de acción en dado caso de que así lo requiriéramos. ¿Ok? Este tipo de cosas de búsqueda, de, de restricciones que podemos nosotros empezar a hacer desde estas plataformas, nos da mayores herramientas para nosotros empezar a administrar de una manera mejor la seguridad de nuestra organización, ¿vale? Todos estos apartados, Defender for Club Apps, la parte de Defender for Office 365, los apartados de Defender for Endpoint, el que nosotros podamos empezar a ver cuál es nuestra puntuación de seguridad que nos da la misma plataforma, que también nos da las recomendaciones que nosotros llegáramos a necesitar, que pudiéramos nosotros ver cuáles son o el cómo está enlistado este tipo de recomendaciones, una puntuación de seguridad que se va a basar a lo que tiene nuestra organización, ¿vale? A mí me gusta manejar esta puntuación de seguridad que va a depender a lo que se acople a la organización. No necesariamente tenemos que llegar a un 100%, porque no todas las recomendaciones son para todas las organizaciones, sino que nosotros podamos identificar realmente cuáles se van a acoplar con nosotros y que tomemos la mejor decisión. Si nosotros estamos llegando a un puntaje de 70, de 80, de 90% y con eso estamos cumpliendo todas nuestras necesidades, hasta ahí lo pudiéramos dejar. La plataforma en acciones recomendadas o en esta parte de la puntuación de seguridad nos da el paso a paso también, como en algunas otras plataformas, de cómo lo debemos de hacer. Si nosotros tenemos que hacer la implementación de multifactor de autenticación para los roles administrativos, pues nos dice cuál es el estado de la implementación, cuáles son los usuarios que van a tener por ahí algún tipo de impacto, cuál es el plan de acción que se deba de realizar y la implementación tal cual. Cuáles son los requisitos previos si es que no lo llegáramos a tener. Aquí nos dice que no tenemos en este caso esa licencia o cuál es la licencia que deberíamos de tener. Los pasos tal cual es de qué es lo que debemos de ir, cuál es la sección a la que debemos de visitar para poderlo por ahí activar y que podamos administrarlo de esa manera. Que la parte de licenciamiento, si es que lo tenemos, nos lo viene manejando desde este portal, desde esta página principal, en donde nos dice tiene licencia y nos engloba si en este momento contamos con esa licencia o en su defecto no la tenemos, ¿vale? Esto también nos va a poder ayudar a saber qué recomendaciones podemos nosotros llevar a cabo en este momento y que podemos nosotros empezar a tener la tranquilidad de poderlo hacer
con nuestros propios recursos. Esto es en el apartado de seguridad, pero también podemos nosotros empezarlo a ver con el apartado también de cumplimiento o de compliance, en donde también podemos tomar ese tipo de decisiones de ver qué es lo que está necesitando la organización y que también veamos ese score, cuáles son los puntos que nos está dando Microsoft como tal, cuáles son los que están cayendo con esta responsabilidad compartida del lado de Microsoft y cuáles son los que nosotros debemos de empezar a revisar. También muy similar al apartado de puntuación de seguridad que nos daba el otro portal. Aquí también podemos nosotros empezar a ver cuál es la puntuación que nos esté manejando en cumplimiento. Al igual, las acciones de mejora que nos va a poder otorgar la misma plataforma y que también nos empieza a decir cómo debemos de llevar a cabo esa implementación. Cuáles son las soluciones que están afectando tal vez la puntuación, que no estén cumpliendo con algún tipo de normativa, que lo que les decía, el que sepamos nosotros que todas las aplicaciones, todo lo que estemos ocupando en la organización esté cumpliendo estos apartados, nos deja más con esa tranquilidad tal cual, ¿vale? El que podamos ver ese desglose de cumplimiento en la parte de proteger la información, en la parte de gobierno de la información, control de acceso y similares, en el que nosotros podamos ver algún tipo de mejora, cuáles son los puntos que tenemos, cuáles son los puntos que deben de estar administrados por Microsoft y que nosotros podemos tomar esas acciones de mejora sin ningún tipo de problema, ¿vale? Son cosas que nosotros podemos llegar a hacer con todos estos apartados. Ahora bien, todo este entorno, todo lo que en esta sesión hemos visto, la parte de Defender, la parte de sus diferentes versiones, por ahí se me estaba pasando comentar la parte de Defender for Business, ¿no? Es este apartado, esta solución de seguridad de Microsoft que va enfocado a pequeñas y medianas empresas. No quiere decir que no quiera indagar con esta suite, sino que el que nosotros pudiéramos revisar los apartados por aparte, Defender for Endpoint, Defender for Office 365, la parte de Cloud Apps, la parte de Identity, que va más enfocado a estos productos en particular con una licencia que puede estar involucrada dentro de una suite o que la podemos adquirir por aparte para empresas enterprise o corporate. El que nosotros estemos contando también con una pequeña, mediana empresa de hasta 300 usuarios, se acopla Defender for Business, en donde ya viene por ahí incluido el apartado de Defender for Office 365, Defender for Endpoint, y que nosotros podemos empezarlo a utilizar de esa manera. Las funcionalidades vienen siendo las mismas que estamos teniendo con los apartados que les mostré, pero enfocado a una pequeña y mediana empresa, ¿vale? Es por eso que nada más hago mención de este apartado. Ahora bien, con todo esto que podemos hacer con Defender en el apartado de Microsoft, nosotros lo que podemos dar en TD Cinex con la parte de Microsoft es que podemos tener apoyo hacia ustedes. Si ustedes son partner de nosotros, el que podamos nosotros tener apoyo hacia ustedes con presentaciones, con la parte de servicios profesionales, con la parte de algún tipo de campaña de caja en blanco en donde podemos empezar a proporcionarles estas herramientas y pueden ustedes empezar a manejar campañas con sus clientes, que de igual manera, si ustedes son clientes finales, el que podamos trabajar de la mano con sus canales, con sus partners y poder llevar a potenciar lo que ustedes estén teniendo. Nosotros contamos con equipo comercial ya certificado en este apartado de seguridad, equipo de preventa certificado 100% y la parte de nuestro equipo de servicios profesionales también certificado, ¿vale? El que nosotros les estemos dando este brazo extendido para poder hacer alguna demo con lo que ustedes están teniendo, alguna implementación también, si ya cuentan con una licencia y quieren explotar todo ese beneficio, se pueden acercar a nosotros y podamos nosotros revisar este apartado de lo que estemos teniendo. ¿Vale? Por ahí les dejo mis datos, Ricardo Gaspar, ricardogus@cinex.com. Por ahí pueden hacerme llegar algún tipo de duda, de requerimiento y podemos revisarlo sin ningún problema. No me queda más que agradecer su participación
en este evento, darle las gracias nuevamente y que podamos estar viéndonos en futuras presentaciones. Nuevamente un agradecimiento a Canietti por esta participación en ponencia. Que tengan un excelente día.